Y pues preguntar si los bendice con estos para ahorita. Buen día. No tenés otro número. Buen día. ¿Cómo están? ¿Alguien me escucha? Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, profe, ¿cómo está? Lluvia acá por Bien. Santiago. Oh, cierto. Lluvia Buen por día, Santiago. profesora, ¿cómo estás? ¿Vos Sí, sos de ¿verdad, Santiago, Cristian? profe? ¿Sos de Santiago, Sí, Cristian? acá de la capital de la tradición misionera, sí. Ah, muy bien. Entonces, lluvia por ahí. Lluvia con casi tormentaína. Ah, entonces decidimos bien suspender la presencial. Wilmer o Velar, ¿cómo amaneciste? Hola, profe, ¿todo bien? A Me full está alegro. lloviendo. ¿También? Sí, Porque acá en San Ignacio como que hay fresco, viento, pero lluvia no. Pero pinta que sí porque está todo nublado. Enseguida llega ahí, profe. Seguro que sí. Nidia Lourdes, ¿cómo estás, Nidia? Buenos días, profe. Buen día, mami. Esa niña linda está feliz porque sus padres se quedaron. Sí, está descansando todavía. Clara Luisa, ¿cómo estás, Clara? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pero demasiado bien. ¿Y vos, cómo estás? Súper, acá mateando ya. Ah, pero qué gusto, qué gusto, qué gusto. Invita para eso la temperatura. Rico mate, café cocido. Bello y todo pueden estar haciendo ahí. Bueno, a ver un poquito. Celia. Celia suele tener problema con su micrófono. Nilsa, ¿cómo estás, Nilsa? Nilsa Buen día, Jiménez. ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, también mi corazón. ¿Cómo amaneciste? Muy De bien, sábado. gracias. Me alegro. Bueno, creo que ya nos saludamos quienes estamos ya en la sala. Pues están otros que se van a ir sumando seguramente. Las 8 en punto. Vamos a ver un poquito si podemos iniciar nuestra clase puntualmente. Vamos a tratar de que este sábado sea un sábado inolvidable. Bueno, yo voy a poner Celia, mami, ¿será que me puedes habilitar mi pantalla? Escribir. Todavía está inhabilitado, me dice mi pantalla. Celia. Probar de nuevo. Sí, ahí está. Gracias, mami. Gracias, gracias. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes unas imágenes para que ustedes me digan, para que ustedes elijan una imagen. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿cuál es la orientación número 1? Si ustedes se le miran a cada uno de estos animalitos y le eligen a uno de ellos y no se olvidan. Por eso tiene un numerito ahí. Entonces, tienen unos minutos para poder mirar y escoger una figurita, un animalito con el que ustedes se identifiquen. Entonces, esa orientación. Mirar detenidamente cada uno de los animalitos y elegir uno y recordar el número y lógicamente el animalito. Halcón, águila, conejo,
serpiente, un burro y un león. Son 6 animalitos. Me callo para que puedan elegir. Bueno, estimando que ya eligieron, si se sienten libres, por favor, de comentar qué animalito eligieron y en qué se identifican con la cualidad de ese animal. Encuéntrenle una cualidad y expresen su analogía o su semejanza en cuanto a la cualidad. O sea, ¿por qué se identifican con ese animalito? ¿Quién quiere empezar? Por favor. Yo, profe. Por favor. Sí, elegí la figura número 6, que es el león que está de perfil y que está mirando a algo. Sí, Y me identifico porque tengo un cierto porcentaje de confianza a las personas y el resto duda. Y el león ahí parece que está mirando a un horizonte, a un lugar que están tomando algún tipo de cuidado. gracias. Así como el compañero participó, por favor, si le escuchamos por lo menos a 3 personas más. Gracias, gracias. Se identifica con el león entonces. Siguiente, por favor. Profe, Sí, yo también me identifico con la figura 6 y el león. muy Uno luego bien. porque es mi signo. Tu signo, Leo. Sí. Muy bien. Y siempre me gustó esa tranquilidad y paz que muchas veces transmite el león en su andar. Muy bien. Excelente. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Buen día, profe. Buenos días, Rosanita. Me encanta. Profe, no podemos elegir dos animales, tengo doble Podés, personalidad. claro que sí, podés elegir. Sos libre, mami. Sos libre. Me identifico con el conejo porque soy bastante ágil en muchas cosas. Me gusta hacer las cosas así con rapidez. Y también Sí, con el águila porque el águila tiene mucha resistencia a muchas cosas y me identifico por eso con ambos animales. excelente. Gracias, Rosana. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está, profesora? Bien, ¿y vos? Bien también. El águila, Muy resistencia bien. y visión. Resistencia y visión. Muy bien, gracias. A modo ¿Alguien? de Sí, acotación, profe, la sí, por figura, favor. ¿qué característica ha de tener? 4 digo bien, la ¿Sí? víbora. ¿Qué característica Muy ha de tener? bien. ¿Qué característica ha de tener? ¿Y vos qué decís? ¿Qué supones? Ponzoñoso. Y si hablamos de cualidad, Prudencia, astucia. así mismo, ¿sí? Siempre se identifica o se relaciona con la prudencia, la astucia, ¿sí? El sigilo, anda sigilosamente, ¿sí? Muy bien. Bueno, si es que ya nadie más va a hacer su comentario, yo les invito a que hagan su elección, igual si no comparten en forma oral, que tengan en su mente el animalito que eligieron para poder asociar con el video que vamos a ver a continuación. Para el efecto, yo voy a estar saliendo de esta pantalla para volver a entrar en la pantalla del video. Yo les invito ahora, por favor, a que se fijen muy bien en el video. Yo les voy a estar leyendo porque pasa demasiado rápido y necesitamos captar la idea central. Entonces ahí les voy a estar mostrando un video. La única orientación es que asocien con las imágenes que acaban de elegir.
Y a ver si quedó abierto. Sí, quedó abierto. Ahora voy a poner a compartir de nuevo. Supongo que es este. No, no es. Se me perdió mi ventanita de mi video. Acá está. Bueno. Ahí está. Poner a compartir. ¿Me avisan si están viendo? ¿Están viendo? Estamos Se ve viendo tu, pantalla compartido, ¿verdad, profe? ¿No ven el viejo ermitaño? se ve a la derecha, profe, pero chiquitito. Ah, sí. Entiendo, entiendo. Voy a salir. Voy a volver a entrar porque quedó en el modo de... Y a ver si puedo hacer... Voy a probar el otro video. Tengo otro video. Este pues ya... Cuando le doy, ya se me va. Entonces voy a dejar abierto este. Se cuenta lo siguiente de un viejo ermitaño. Una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración y a la Se penitencia. escucha el audio, pero no se escucha, no se ve el Sí, video, mami. profe. Sí, ahora voy a poner a compartir. Demasiado que hacer. Si no tuviera tanto trabajo en su retiro, Ahí ven. Ahora recién. ¿Sí? Ahora ¿Ven sí, el video? profe. Empiezo de nuevo para que puedan disfrutar desde la primera palabra y la imagen. Les invito a que pongan mucha atención, por favor, y relacionen con la actividad anterior. se cuenta lo siguiente de un viejo ermitaño. Esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaban muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro. Que les contestó: domar a los halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno, someter a un león. No tenemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos estos animales?, le preguntaron. Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Estos animales los llevamos dentro. Los halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Hay que entrenarlos para que solo se lancen sobre presas buenas. Son mis ojos. Los águilas con sus garras hieren y destrozan. Hay que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Son mis manos. Los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos, que haya un sufrimiento, un problema, o cualquier cosa que no me gusta. Son mis pies. Más difícil es vigilar
La serpiente, aunque se encuentre encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista para morder y envenenar a los que rodean apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hará mucho daño. Es mi lengua. Uno es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Quiere estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Es mi cuerpo. Finalmente necesito domar. Quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso. Ese es mi corazón. Bueno, ¿qué les pareció? Muy ¿Qué opinan? interesante y didáctico, profe. ¿Sí? Si relacionamos con la inteligencia emocional, la primera actividad que hicimos, elegir la imagen e identificarnos con ello, ¿qué procedimiento estamos haciendo? La intrapersonal, ¿verdad? Entramos dentro de nosotros, nos autoanalizamos y encontramos la semejanza. Y con este video pasamos a la interpersonal. ¿Por qué? Porque para saber relacionarnos con los demás, ¿qué tenemos que dominar? ¿Quién quiere participar ahí, por favor? A nosotros mismos. Excelente. ¿Y qué de nosotros mismos? 6 aspectos que relacionamos con cada uno de los animales. ¿Vos sos, mi Actitud, amor? ¿Vos sos? ¿Sí? Pedro, Perdón, la actitud Pedro. Pedro, la actitud, sí. En cuanto a Pedro, y ¿vos? al trato. Sí, te escucho. Yo elegí el águila en cuanto El al águila. trato, al servicio Excelente, y sí. tratar de no herir a las personas. Tratar de no herir a las personas, quedarte con lo positivo del águila, ¿sí? Su fortaleza, se identifica incluso con el ave Yo fénix, la siempre resiliencia. digo que Sí, en nuestra relación con las personas tenemos que mirar más las virtudes que los defectos, si no sería catastrófico todo. Hay que mirar desde la excelente, cabeza para arriba. excelente, Pedro Hugo. Gracias. Asimismo, tratar de no herir a las Lo mismo. personas. Sí, Patricia. Sí, buenos días, profe. Buenos Es días, mi lo amor. que también siempre todos los días trato de hablar con las familias porque yo sí me tengo que relacionar con la familia, con los hijos. Entonces, cuando le veo mal a una persona y también con mis pacientes, de hecho, siempre dejar de lado lo negativo y siempre enfocarse en lo positivo. Porque si vamos a ponernos a pensar en todo lo negativo, entonces ahí es donde nos vamos a estancar. Entonces, trabajar ese negativo, lo negativo, superar y enfocarse solamente en lo positivo. Porque si no, pues vamos a estancarnos, vamos a frustrarnos y no vamos a lograr nada, vamos a deprimirnos, vamos a estar tristes todo el tiempo y entonces siempre enfocarse en todo lo positivo que uno pueda ver y lo que vamos logrando. Gracias, Patricia. Vieron que la primera actividad fue ver lo positivo porque se identificaron con una cualidad. Y el ermitaño nos habla de lo negativo de los animales que tenemos que tratar de controlar, ¿sí? Y ahí con Pedro ya estuvimos hablando del águila. ¿Qué otro animal necesitamos controlar? Y Patricia hizo la analogía general de lo positivo y lo negativo. ¿Quién necesita controlar otro animal que tiene dentro? ¿Alguien le tiene al león por dentro? En algunas cualidades, sí, pero no tanto así. Sí, Cristian, ¿no tenés un super ego? No me autocontrolo, profe. Te autocontrola. Ahí dijiste la palabra clave. De eso se trata la contemplación que hizo el ermitaño. Tener su momento de meditación. ¿Se acuerdan lo que practicamos?
Supongo que siguen practicando, Profe, ¿verdad? Sí, te escucho. Fátima es el tema del leonina. Ah, ¿cierto, Fátima? Tu marido dice por vos, ¿eh? No, profe. No sabes que, mami, en el sentido que sos la reina del hogar, no me aseguro te dice tu marido hoy sábado. Sí, según él, yo soy la leona. Porque yo le dije, yo me identifico con el águila. Le dije, no, vos sos la leona. Muy bien, me encanta, me encanta. Bien, porque sí, también como el compañero inicialmente, tus compañeros le identificaron una cualidad al león, ¿sí? Entonces todo tiene su lado positivo, solamente tenemos que controlar, ¿verdad? Entonces ahí león y águila está en la familia. Muy bien. ¿Alguien se identifica con el conejo? ¿Alguien quiere huir de la situación muchas veces? Bueno, en síntesis, Legalmente, sí, mami, te escucho. Sí, legalmente yo, lo que a mí no me gusta es, yo muchas veces no digo lo que pienso porque no quiero, ¿cómo se dice? Crear tumulto o problema, entonces realmente es así. O huir de la situación de esa forma. Sí, mami. Sí, Rosanita, sí. Muy buena comparación y deducción. Rosanita, juntate más conmigo, entonces yo te voy a enseñar cómo hacer eso. dale, compa. Bueno, ahí necesita un poquito del león, entonces. Muy bien. ¿Y del burro, cómo andamos? La pereza para cargar con el cuerpo muchas veces, pero también a todos nos pasa, ¿verdad? O sea, hay veces que tenemos esa pereza, pero también el burro tiene su gran cualidad. Es laborioso, Eso es... justamente, profe. Yo Sí, creo Pati, que eh, más que la pereza, a veces nos agarra esa pereza por el cansancio que a veces tenemos. Entonces, estamos tan también. cansados que venimos, nos tiramos y entonces, no, esto voy a hacer por mañana o pasado porque ya estoy muy cansada. Entonces, ahí ya tenemos un poco de pereza, capaz por el cansancio, digo yo, ¿verdad? Gracias, Patricia. ¿Y cuál es ese término de dejar siempre para después? Un término nuevo de inteligencia espiritual también, perdón, emocional. Procrastinar. Procrastinar, exactamente. Dejar para después lo que ya puedes hacer hoy. Ese dicho tan viejo, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque al dejar para mañana se te encima. ¿Y qué genera eso? Ansiedad, estrés. Sí, Entonces, así es un mismo. término de Sí. moda, la procrastinación, ¿verdad? Entonces, dejar para después. Entonces, ahí podríamos hablar del burro, ¿verdad? Bien, halcón, mis dos ojos, ¿qué estamos haciendo muchas veces? También Patricia habló de eso, mirar lo positivo en las personas, ¿verdad? Usar los ojos, pero para poder analizar, estudiarle a la otra persona, al entorno, a la situación, para poder, desde nuestra intervención, crear un ambiente agradable, ¿verdad? Entonces ahí hablamos del halcón águila, ya habló el compañero Pedro, que simboliza las garras que haces con tus manos y en forma analógica también el evitar herir a las personas que así mismo expresó el compañero. ¿De qué otro animalito? Ah, acuérdense de la serpiente. Está en una jaula, dice. Pero, ¿cuándo le dejamos escapar? ¿Con alguna ofensa? Porque simboliza nuestra lengua. Muchas veces no podemos atajarnos, ¿verdad? Entonces, ahí nos estamos refiriendo a la serpiente. Entonces, tenemos Profe, seis. Sí, te ese, escucho. ese Sí, tema de la serpiente, por ejemplo, yo tomé también en el lado laboral. En el trabajo, por ejemplo, hay sí. tantas clases de personas que muchas veces no sabes cómo adecuar las palabras para que el otro o entienda o no se sienta mal también, profe. Excelente. Así mismo. Que no se sienta mal, escoger las palabras correctas y ahí qué sería, qué habilidad social tenemos que desarrollar. La asertividad.
con lo que nos dice muy bien el compañero, escoger las palabras. No es que no vamos a dejar, no es que vamos a dejar de decir, tenemos que expresar. Todo lo que necesitamos expresar, tenemos que expresar. Pero como dice el compañero, con las palabras adecuadas, sin ofender. Pero ahí tenemos la comunicación, sería asertiva, puede ser la pasiva y puede ser también la que debe ser, es la asertiva, ¿verdad? No tenemos que tener esa comunicación pasiva, debe ser la asertiva. Tampoco tiene que ser la comunicación ofensiva, debe ser la asertiva, porque se tiene justamente el punto medio entre lo ofensivo y lo pasivo, que es lo asertivo. No dejar de decir, pero decirlo de la mejor forma posible, de tal forma a aportar y no a restar a la convivencia. Clarita, ¿querés hablar, mami? Ay, sí, quería Sí. decir nomás que con respecto a la asertividad, no es lo que decís, sino cómo lo decís. Excelente. Que tenés que decir y cuidar el cómo decir. Así mismo, Clara. Muchas gracias, mi reina. Una de las virtudes de la serpiente es que la serpiente no ataca primero, difícilmente que ataque primero. Muy Más bien bien. usa su ponzoña para defenderse. Excelente. Gracias, Pedro. Y ahí también podemos relacionar con este último aspecto que estamos hablando, que es justamente la asertividad, el saber cuándo hacerlo, ¿verdad? Y de qué forma hacerlo es lo que le vamos a sumar. Muy bien. Entonces, Profe, sí, Cristian. en la antigüedad se le consideraba a la serpiente como un animal de buenos augurios. Ah, muy bien. Un aporte valioso. Le invitó la manzana a Eva. Ah, también, muy bien. Ahí sí que ya vamos en otro tema muy interesante. Y el Le horóscopo chino invitó que la dice de la manzana a serpiente. Eva. ¿Cómo? El horóscopo chino que dice de la serpiente, pregunto. Ah, ¿qué dice? Cuéntenme que yo de horóscopo muy poco sé. ¿Qué dice? De la serpiente, el horóscopo chino. ¿Mm? ¿Vos Ya manejás, luz, mami? Clara. ¿Sí? No, y como están hablando nomás, yo pregunté. Ah, sí. Y Ataca Desde después. el seguro punto que de vista bíblico, por buenos ejemplo, augurios, buenos días, algo de buenas cosas seguro de la serpiente. Ah, sí. desde el punto de vista bíblico dice que la serpiente era el animal más astuto entre todos los animales. La astucia, sí. Y representa la astucia, así mismo. Bueno, toda esta reflexión que logramos hacer con la activa participación de ustedes, ¿para qué nos va a servir en el módulo de práctica profesional? ¿Qué Para vamos a hacer? conocer a nuestro docente, nuestro alumno, profe, a nuestros Excelente, estudiantes. excelente. ¿Qué dijimos nosotros que vienen ustedes a buscar en esta especialización, en este posgrado en docencia universitaria? Lo pedagógico y lo didáctico. Ese tacto pedagógico del que ya ustedes están hablando al decir cómo me voy a relacionar con los demás. Nuestra profesión es una profesión en donde la materia prima es otro ser humano y sabemos la complejidad del ser humano y para que nos deje entrar en su alma, imagínense, nos deja entrar en su alma, qué confianza nos da y con qué tacto pedagógico nosotros tenemos que entrar a hurgar en el alma del otro. ¿Y qué le vamos a dejar? Entonces necesitamos primero esta contemplación, es dominarnos internamente, dominar nuestra forma de hablar, cuidando nuestra lengua, dominar nuestra forma de mirar, cuidando nuestros ojos, dominar ese tacto justamente pedagógico, dominar nuestras manos, ahí hablando del águila, ¿verdad? Dominar nuestra voluntad, hablando del asno,
Dominar es también ese espacio en el que necesitamos estar, recordándole al conejo, y dominar principalmente nuestro ego, porque con el enfoque actual de la educación, nosotros tenemos que ser facilitadores. Ya no somos los dueños de la respuesta correcta, ya no somos los dueños de la verdad. Somos facilitadores. Esa verdad lo tiene la otra persona. La verdad de la otra persona no lo puedo tener yo. Y ahí voy a tocar un tema que le va a encantar a Pedro y seguramente que a Víctor también, que es la mayéutica, el método socrático. Es solamente dirigir preguntas sugestivas para que la otra persona encuentre en su interioridad la respuesta a aquello que vos le vas encaminando. Porque su historial personal lo vivió él o ella, no vos. No podés conocer lo que la otra persona tiene en su interioridad. Entonces, así como vos trabajas tu interioridad, le trabajas a la otra persona y de a poco te vas proponiéndole todo lo que necesitas enseñarle desde tu área del saber que ustedes ya dominan. Los abogados, las ciencias jurídicas, las ciencias económicas, las ciencias agronómicas para los ingenieros, las ciencias industriales, la ciencia de la educación para los colegas docentes y así. Cada quien ya es dueño de su área del saber con su título de grado que tienen. Por eso es que nosotros aquí nos manejamos, pero con el máximo respeto. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen su trayectoria, ustedes ya están formados, ustedes ya solamente vienen para llevar este puente pedagógico didáctico que nos confían a nosotros, que ya hace unos años estamos en la docencia universitaria. Esa es la gran reflexión de este video para nuestra práctica pedagógica, para nuestra práctica profesional. Pero verán ustedes que antes de eso es para nuestra práctica como seres humanos, porque ahí tenemos la bendición de tener 2 hermanos, 2 parejas, entonces podemos ejemplificar a ella enseguida, se estaban pasando, vos sos águila, vos sos león, vos sos esto, aquello, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, esa práctica en la casa, con los cercanos. ¿Para qué voy a reservar lo mejor de mí para personas extrañas? Tiene que ser ahí con esa persona con quien convivo todos los días. Entonces, esa práctica va a ser mía, no va a ser fingida, no va a ser actuada, no va a ser solamente del ámbito profesional, sino que del ámbito personal. Entonces, de esta forma estamos de nuevo cumpliendo con la alfabetización emocional necesaria en este módulo que dijimos que de nuevo vamos a considerar. Y vamos a pasar un poquito, vamos a retomar este tema de los objetivos, pero pedagógicos. Vamos a darle otra mirada a los objetivos. Anoche estuvimos hablando de los objetivos en forma general, los objetivos como resultados que busco. Esos objetivos, habíamos dicho de que al hacerlo cotidiano, todos tenemos nuestros objetivos. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, hoy decidimos hacer la conexión virtual y no presencial, con el objetivo de preservarnos, de cuidarnos. Ahora mismo acaba de llegar un ventarrón acá en San Ignacio, lluvia intensa. Entonces, el objetivo era justamente esto, evitar exponernos. O sea que, de nuevo les invito, como una receta casera, de que cuando tienen un término importante que analizar, como la palabra objetivos para nuestra práctica pedagógica, lo hagamos del contexto común diario. ¿En qué contexto común diario usamos la palabra objetivos? Cuando digo, bueno, y mi objetivo es, ¿qué estás desayunando? Y de nuevo vamos ahí a lo que le damos a nuestro cuerpo. ¿Qué estás desayunando? ¿Cuál es tu objetivo al tomar la leche? ¿Sí? ¿O cuál es tu objetivo al tomar el alcohol? Y ahí es en donde le buscamos el sentido espiritual. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de a la hora de elegir entre la naranja, el jugo o el alcohol, sí, la cerveza o la gaseosa? ¿Cuál es el sentido? Y ahí nos vamos a nuestro contenido, ¿se acuerdan? De que en el contenido tenemos que lograr que nuestro alumno le dé sentido y significado. Y de eso se trata. Cuando elegimos un objetivo, le buscamos el sentido, hacia dónde vamos y el significado. Construimos con la ciencia. Entonces,
La palabra objetivos es justamente hacia dónde apuntamos, cuál es el sentido, cuál es la dirección que le damos, hacia qué resultado vamos. Entonces, me levanto temprano porque tengo un objetivo, tiene un sentido, apunto a algo. Me levanto más tarde porque es domingo, precisamente apunto a algo, me quiero regalar un descanso, una relajación. Entonces, la palabra objetivo va hacia el objeto, hacia donde apunto, ¿sí? Y pedagógicos viene la palabra pedagogía. Hablamos de pedagogía ya en el sentido actual, es la ciencia de la educación. Y ahí anoche tuvimos un interesante diálogo, acción de educar, y educar es educare, y eduxere, viene educare, eduxere, que es orientar desde fuera para sacar lo que el otro tiene dentro. Imagínense cómo coincide con el ermitaño, con la contemplación, para que vos puedas entrar en la otra persona de hacia un estímulo que vos propicias. Primero vos tenés que ser dueño de ti mismo. ¿Cómo le vas a orientar a otro, como anoche bien lo decían? ¿Cómo le vas a orientar a otros lo que vos no lo tenés orientado dentro de ti? ¿Cómo vas a pretender que el otro tenga un objetivo que vos mismo no tenés? Entonces ahí sale la palabra pedagogía, ¿verdad? Es justamente pedagógico. Entonces los objetivos pedagógicos tienen unas intenciones preestablecidas, direccionadas, intencionales. Y nos dice claramente ahí, objetivos pedagógicos, lo que los estudiantes saben o deben aprender al concluir el proceso. Entonces, los estudiantes ya saben, pero a eso le deben sumar más para poder aumentar o seguir en el proceso. Bien. No sé si lo podemos hacer más participativo, si alguien quiere leer en este lindo sábado. Entonces vamos a ahondar bien en esto y después Voy a ya nos leer, vamos a profe, si quieres. liberar, ¿sí? Si quieres, voy a Por leer, profe, favor. con tu autorización. Los Por favor, objetivos lee y los demás pedagógicos. también miran. Sí. Los objetivos pedagógicos. El objetivo de todos, no se ve, ahí está. Buen profesor, profesora, es que sus estudiantes aprendan. Todo lo que se haga o utilice estará orientado es esta meta. Los mejores docentes universitarios saben lo que sus estudiantes necesitan o debieran conocer al concluir su curso, materia o conferencia. Identificación de objetivos pedagógicos. Los mejores docentes universitarios llegan a conocer lo que sus estudiantes requieren, combinando tanto lo que ya conocen de los antecedentes históricos de sus contenidos, así como de sus tendencias, además de lo que un profesional requiere manejar para desempeñarse en el contexto de hoy día. Los mejores docentes saben lo que deben aprender sus estudiantes, no solo por lo que estipula el programa, sino por lo que el contexto requiere del egresado universitario en los próximos años. Excelente. Gracias. Nosotros queremos ser mejores docentes. Y ahí dice, entonces, la idea central está en responder al desafío del docente del siglo XXI, que es que sus estudiantes aprendan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que lo que yo enseñé se debe evidenciar en el aprendizaje de mis alumnos? Y en el segundo párrafo, la idea central que sale es que no solamente me voy a quedar con lo que me pide el programa, sino que lo voy a contextualizar con la demanda actual. Qué interesante salió anoche en nuestra clase cuando empezamos a hablar del arte. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un desafío actual, ¿sí? Analizamos nuestra realidad. Entonces, queremos ser mejores docentes y con los objetivos pedagógicos
¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando una tendencia al contenido, a la clase, a la actividad pedagógica que queremos orientar. Gracias. Siguiente presentación. Aquí vamos a estar hablando de los objetivos generales y específicos. ¿Quién quiere leer? Por favor. Si querés puedo leer, profe. Por favor, quiero. Para que efectivamente se logren los aprendizajes deseables, el mejor docente universitario identifica objetivos de menor alcance que cuando van concretándose uno tras otros conducen a que se haga visible o se concrete el objetivo general. En la pedagogía existe la necesidad de tener, por un lado, las metas de aprendizaje bien claras y lo más precisas posible. Sin embargo, solo serán útiles al buen maestro cuando estén escritos. Es por ello que algunos definen a los objetivos como metas de aprendizaje que las educadoras escriben para tener en claro lo que deben aprender las estudiantes. Buenos objetivos dependen de que se cuente con gran cantidad de información sobre el contexto. En otras palabras, cuando mejor se conoce a las personas a quienes se va a enseñar, es más fácil realizar una planificación didáctica que cuente con objetivos claros, precisos, realizables, evaluables, etc. La clase o el curso será un éxito. Gracias. Ahí hablamos de los objetivos de menor alcance, que son los objetivos específicos. Esa sumatoria de objetivos específicos tienden a lograr la meta, que es el objetivo general. Y de nuevo, en el último párrafo nos está hablando de considerar los contextos de acuerdo a los contenidos que se van enseñando. Y habla muy bien ahí de nuevo de que tenemos que conocer a las personas a quienes le vamos a enseñar. Porque de acuerdo a eso, nuestros objetivos deben ser, y acá están las características de los objetivos, deben ser claros, precisos, realizables y evaluables para que nuestra clase tenga éxito. Entonces, algo muy importante también que habla de escribir los objetivos, porque yo sé de profesores que se han negado a escribir porque dicen que su plan de clase ya lo tienen en su mente. Sí, con el tiempo, esa planificación se puede tener en la mente, pero si no se escriben los objetivos, se corre el riesgo de no organizar el desarrollo programático sistemático de un contenido, de una de una asignatura en un periodo de tiempo. De ahí la importancia de la planificación escrita. Bien, entonces, ¿qué deben aprender los estudiantes al finalizar la clase? Es otra forma de hacer referencia a los objetivos, pero cuando está en función al estudiante es cuando ya se habla de capacidades. Entonces, ¿quién quiere leer esta presentación? Pero la idea central ya les presenté. Cuando busco el aprendizaje de los estudiantes al finalizar una clase, es cuando estoy hablando de que los estudiantes van a ser capaces de. Bien, ¿quién quiere darle una leída, por favor? ¿Profe? Sí, mi amor. Rosanita, escuchamos tu voz femenina. ¿Qué debemos aprender los estudiantes al finalizar la clase para desarrollar una buena clase en la que se aprenda efectivamente? En primer lugar, se debe conocer a los estudiantes, la institución, la materia o cátedra, así como contar con innovadoras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para diseñar clases eficientes, exige una correcta selección de los objetivos de aprendizaje, vale decir,
tener redactado con claridad y precisión eso que el grupo de estudiantes debe aprender al terminar la clase. Cuando hablamos de objetivos pedagógicos, nos referimos a las metas establecidas por el educador o por la institución a través del programa de estudios mucho antes de la clase. Los objetivos siempre representan capacidades concretas que el estudiante debe lograr al concluir la lección, la materia o la carrera. Gracias, mi reina. Qué importante es lo que tenemos aquí. Una buena clase, una buena clase. Y entre paréntesis, en la que se aprenda efectivamente. En primer lugar, se debe conocer a los estudiantes. En la última presentación de didáctica, cuando estuvimos hablando de la evaluación, ¿se acuerdan que presentaron la evaluación diagnóstica? Esa evaluación diagnóstica no es esa pruebita de selección múltiple que nos presentaban antes en la primaria o en la secundaria. Y más aún en el nivel universitario, una prueba diagnóstica puede ser justamente esto de compartir un video y escucharle hablar a nuestros estudiantes. Ustedes saben de que por ese animal que ustedes eligieron, ahí la compañera psicóloga va a corroborar, nosotros le estamos conociendo a nuestro estudiante por el animalito que eligió, por la forma en que habla, por la seguridad, la inseguridad. Son rasgos fundamentales que me ayudan siempre a poder conocerle a mis estudiantes, la institución, la materia o cátedra. Entonces, yo necesito conocerle a mis estudiantes el contexto institucional y necesito, lógicamente, dominar mi materia, mi cátedra, y también contarlas con las estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué? Para después diseñar mi clase siguiendo esa elección correcta de objetivos de aprendizaje. O sea que tengo que tener esa claridad de hacia dónde apunto, y esa claridad de hacia dónde apunto son los objetivos de aprendizaje, son mis metas establecidas que ya están en los programas de estudios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también en la última clase de didáctica de la macro planificación? Ya se tiene una planificación macro, ya se tienen los objetivos generales de la educación paraguaya que nace en la filosofía de la educación paraguaya. ¿Y cuál es la filosofía de la educación paraguaya? Yo les pido, por favor, que manejen la filosofía de la educación paraguaya. Y como habíamos dicho anoche también, en los objetivos, en los contenidos conceptuales, hay conceptos que tenemos que manejar de memoria, ¿sí? Y la idea central de la filosofía de la educación paraguaya tenemos que manejar. La filosofía de la educación paraguaya después se especifica justamente en los fines de la educación paraguaya. En la filosofía de la educación paraguaya se habla justamente de esa necesidad del desarrollo integral de la persona humana. Se habla de que varones y mujeres debemos de lograr una suficiente madurez humana, tanto varones como mujeres logren la suficiente madurez humana, y eso ya baja a nivel de fines de la educación paraguaya, de tal forma a que logre relacionarse armónicamente. Imagínense lo que es, armónicamente, consigo mismo. Y ahí justamente estábamos con la contemplación y el ermitaño, la inteligencia intrapersonal, consigo mismo, inteligencia interpersonal, con los demás, inteligencia interpersonal. Si vamos a los fines, si vamos a la UNESCO, a los pilares de la educación paraguaya, y que vimos anoche, el ser y estar, el ser y el convivir. El ser es consigo mismo, el convivir es con los demás, con la naturaleza y con Dios, dice los fines de la educación paraguaya. Y en el segundo párrafo habla de la igualdad de oportunidades para todos. Y en el último párrafo habla de la identidad y de la cultura. Porque si no tenemos esa identidad individual, identidad
como paraguayos, en primer lugar, esa identidad individual y después la identidad social, nacional, somos como que personas desarraigados, o sea que no tenemos una raíz. Entonces, cualquier sería influencia me está dominando. Y de eso se trata justamente lo que anoche estábamos analizando. Los influencers, ¿cuál es la intención, cuál es el objetivo de los influencers? Influenciarnos. No importa qué proponen, ¿sí? Entonces ahí es en donde nosotros necesitamos tener una identidad definida para que cualquier viento no nos lleve de un lugar a otro, que estemos bien arraigados. Bien, entonces vamos a ver un poquito más. Acá solamente sigue explicando la importancia de la selección de los objetivos pedagógicos de acuerdo a los contenidos, ¿sí? Y acá está otra vez las estrategias, repite medios, recursos y sobre todo qué y cómo se evaluará el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Aquí ya sale la evaluación. Por eso es que los objetivos apuntan a lo que se va a evaluar después. Ninguna clase debería iniciarse sin que los estudiantes comprendan lo que deben terminar aprendiendo durante la lección. Cuando se evita compartir los objetivos pedagógicos con los estudiantes, así como no les ayuda a entender lo que deben terminar conociendo, su importancia y sus relaciones con otros saberes de su carrera, es común que en estos casos los estudiantes se pierdan. Solo estén pasivamente en clases sin interés, sin atención, sin motivación. Presentar los objetivos de clase ayuda a que ellos mismos se automotiven y autorregulen, atiendan bien aquí el término, para participar de la lección. Vieron ustedes que esta información está cuidadosamente seleccionada. ¿Por qué? Porque habla del docente universitario y aquí habla de la presentación de los objetivos. Cuando yo doy mi clase, doy mi actividad inicial y después presento mis objetivos. Los alumnos deben saber los objetivos, le debo presentar, ¿sí? Y les enfatizo ahí que para ser maestra primaria, a nosotros nos orientaban a escribir los objetivos en la pizarra con los alumnos o al inicio llevar en carteles y presentar los objetivos, pero los alumnos debían de conocer específicamente los objetivos. Ahí tenemos por qué deben estar escritos los objetivos. ¿Quién quiere leer, por favor, esto? El por qué deben estar escritos los objetivos. ¿Quién quiere leer, por favor? Voy a leer, profe. Por favor, gracias. ¿Por qué deben estar escritos los objetivos? Siendo que la memoria no es del todo confiable, es muy importante que los buenos docentes tengan por escrito sus objetivos. La memoria se disuelve con facilidad en la mayoría de las personas. No siempre lograremos recordar exactamente la mayoría de las cosas sin un pérdida enorme de tiempo y energía. Además que las emociones ayudan a que la memoria se resista en soltar muchos datos. Por esta razón, en las instituciones de enseñanza se tienen por escrito los programas de estudios y los planes de clase. Para redactar los objetivos pedagógicos hay varias teorías y técnicas, dependiendo del modelo pedagógico que rige en la universidad. Así tenemos diseños de clases con objetivos simples. Otros diseños de clase están basadas en el aprendizaje basada competencias. Y un tipo de diseño de objetivos de clase emergente denominado audiencia, comportamiento, condiciones y nivel. Gracias, mi reina. Gracias, Por nada, gracias. profe. Vieron ahí qué importante lo que la compañera nos acaba de leer. ¿Por qué deben estar escritos los objetivos? Porque nuestra memoria es influenciable ahí justamente por las emociones. Si es que es significativo para nosotros
y ahí entran las emociones. No nos vamos a olvidar de ese objetivo y hacia qué apuntamos. Si no se le pone esa carga emocional, enseguida nos olvidamos de los objetivos o de aquello, del resultado incluso que logramos. Entonces, ahí en el segundo párrafo nos habla de que tenemos que seguirnos por un modelo pedagógico. ¿Cuál es el modelo pedagógico de la Universidad Nacional de Pilar? El socio crítico. Y ahí otra vez nos habla del enfoque por competencias. Y ahí tenemos una abreviación que es justamente o audiencia, que es una forma de, por decir, ¿qué sucedió en últimamente en nuestras clases? Tuvimos casos de duelo. ¿Se acuerdan el día en que teníamos que evaluar la última actividad de didáctica? Surgió una situación que atender en la mañana, ese día. Entonces ahí es la audiencia, comportamiento, condiciones y nivel. O sea, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Nos tuvimos que adecuar por la situación para que la compañera pueda presentar lo que le correspondía y después trasladarse en donde inevitablemente tenía que irse. Entonces, este es un aporte muy importante que son los objetivos de clase emergente, aquello que emerge en el momento. Bien, entonces, solamente para poder entender aún más, estamos teniendo de que con los objetivos escritos vamos a lograr nuestra planificación, que vamos a enseñar y cómo enseñar. Vamos a medir el aprendizaje de nuestros estudiantes, vamos a poder apuntar a esos instrumentos de evaluación bien elaborados, vamos a orientar al estudiante y le vamos a indicar qué es lo que van a aprender, vamos a favorecer esa toma de decisiones, vamos a estar comunicándoles lo que necesitamos y ahí vamos a estar como que ejerciendo ese compromiso entre estudiante y docente, ¿sí? Ahí, nuestros objetivos son nuestros compromisos entre estudiante y docente. Mi compromiso es orientar y tu compromiso es seguir mi orientación para aprender. Y en tu aprendizaje estamos coronando nuestro compromiso compartido. ¿Vieron qué importante es ponerle el matiz emocional a todo lo que orientamos? Porque esa palabra compromiso es un matiz emocional fundamental. Permite una mejor selección y organización de los contenidos, ayuda al docente a seleccionar más y mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje, el qué enseñar y cómo enseñar. Y aquí tenemos objetivos pedagógicos y los criterios de redacción. ¿Cómo vamos a redactar nuestros objetivos? Y aquí tenemos unas imágenes y vamos a recurrir un poco a la foto, sería la técnica de fotolenguaje, Profe, fotopalabras. Ya tenemos una persona que está mirando. Sí, mi amor, te escucho. quería nomás compartir mi Sí, experiencia antes que pases más. Cuando yo me desempeñaba por favor. como Sí, mami. evaluadora en una institución, tenía que recepcionar los planes, Sí, ¿verdad?, de los compañeros. ¿Me escuchan bien? sí. Sí, bien, mami. Yo te escucho Bueno, bien. Sí, le dan retorno, por perfecto. favor. Súper bien, Y Sí, le súper bien. escuchamos bien. bueno, gracias. Gracias. Continúo entonces. Los Gracias. jueves Sí, mi amor, por favor. yo recepcionaba los planeamientos de los compañeros que enseñaban el primer ciclo y los Sí, mi amor. viernes lo que enseñaban el segundo ciclo. Bueno, y había un Sí. docente que nunca planificaba, ¿verdad? Y Ah, así como vos gracias. estabas diciéndome, me puse en contexto, ¿verdad? Me remonté en ese tiempo y yo siempre me acercaba a conversar con él, que en la planilla siempre en la fecha él nunca entregaba. Y primero así, ¿verdad? Como compañero, profe, ¿qué pasó? Tu plan no recibí. Y sí, sí, la próxima sí me daba cuenta que me chuleaba todo, ¿verdad? Y yo tenía que hacer cada 15 mi informe a mi director de todo lo que yo, de mi trabajo. Cada 15 yo le entregaba con la planilla de la presentación de los planes, los trabajos, los cuadernos de deberes, todo lo que implica el trabajo de una evaluadora, ¿verdad? Entonces mi director me dijo, ¿por qué esta casilla en blanco? Y le expliqué, ¿verdad? Entonces ya me dijo para que yo le haga por escrito, ¿verdad? Entonces yo me entrevisté primero con él pidiéndole su plan y ahí me dijo, un profesor mayor luego ya estudió, ¿verdad? Y me dice, yo profesor, hay cuapaite la programación.
cabe a recopa y tela contenido, jala se pop tepe igual a plan, ma venda se jodemos ahí, cuál fue su salida, ¿verdad? ¿Cuál fue después te quiero nomás contar cómo pasó, después vinieron los practicantes, los alumnos maestros de IFD para solicitar practicar en nuestra institución. Se aceptó porque es luego una escuela de aplicación y le tocó este profesor, ¿verdad? Se fue a la sala, la docente le pidió, el alumno le pidió los contenidos que él tiene que practicar. Y como él no tenía plan, no tenía nada, no sé cómo se va a desenvolver, entonces él le dijo, busca nomás del programa lo que vos querés, le dijo, busca lo que vos querés y vamos a ver después. ¿Y usted me puede facilitar su planeamiento, profesor, para que yo vea el sistema de trabajo? Porque cada docente tiene su forma de trabajar, le dijo. Y ahí sí que ya le trató mal al practicante, ¿verdad? Porque para él era una falta de respeto pedirle porque él no tenía el documento. Bueno, con esta situación después tuvimos que llegar hasta la supervisión, ¿verdad? Lastimosamente el profesor fue amonestado, ¿verdad? Y ahí él empezó a planificar. Eso nomás es lo triste porque es nuestro trabajo, es algo inherente que tenemos que hacer y de repente a veces la evaluadora, el cucú en la institución, cuando el docente no quiere, porque nosotros estamos para ayudar al compañero, no es para ponerle trabas ni creerse más, ¿verdad? Ni como ese león que estábamos viendo, ¿verdad? Pero a veces los maestros somos reacios a hacer nuestra tarea que es tan importante para que realmente ocurra el aprendizaje. El plan es un aspecto importantísimo, por eso nomás quería compartir con ustedes esta mi experiencia. Te agradezco muchísimo, mami, tu intervención, porque justamente ahí nosotros somos técnicos, o sea que dentro de nuestra profesión tenemos esa formación técnica. ¿Y de dónde viene la palabra técnica, de tecnología? Y la tecnología, estudio del proceso, inician los procesos mentales, ¿sí? Entonces, si yo soy un técnico, soy un profesional, yo tengo que tener un trabajo sistemático y lo necesito registrar. Entonces, forma parte de mi compromiso profesional la planificación, el respaldo documental de mi actividad pedagógica didáctica, porque yo trabajo con seres humanos, ¿sí? Entonces, a lo mejor en el momento no se está viendo que le estoy matando a un adolescente o a un futuro profesional, como se ve en el ejercicio de un médico, por decir, ¿verdad? Que si es que tiene una mala praxis, enseguida se evidencia. Nuestra praxis profesional se ve después en el ejercicio profesional y en las otras aplicaciones de la docencia es cuando se habla de que matamos generaciones. Literalmente, matamos generaciones al no hacer bien nuestro trabajo. De ahí la delicadeza de respaldar nuestro trabajo con la documentación. Por eso es que valoro muchísimo, mami, tu experiencia y me estabas diciendo de evaluadora, porque ahí sale la palabra evaluación. Nosotros necesitamos evaluar nuestro trabajo en forma independiente. También las personas encargadas, en este caso la evaluadora, que es una formación técnica necesaria en una institución, necesita evaluar el trabajo en conjunto. Entonces, es de ahí la fundamental importancia de planificar y escribir, tener el respaldo documental de nuestra práctica pedagógica didáctica. Bien, entonces aquí estábamos en la técnica fotolenguaje. Aquí le tenemos una persona que está mirando el horizonte. Acá le tenemos a otra persona que está mirando el horizonte, pero con un joven con una bicicleta que está mirando el horizonte, otro horizonte también. Y aquí le tenemos a una señorita que está jugando al tiro al blanco, o sea, que apuntando a una meta. Entonces, de nuevo tenemos aquí con las imágenes, ya estamos ilustrando que los objetivos pedagógicos nos ayudan a apuntar hacia una dirección, hacia un resultado, hacia una meta. ¿Cuáles son los criterios de redacción entonces? Enunciarse en términos de la conducta del estudiante. Imagínense lo que es la conducta, comportamiento. Ese comportamiento sale de la psiquis de la persona humana, en donde tenemos ¿qué cosa? Tenemos la parte cognitiva, la parte operativa, que es lo que ya se evidencia en la conducta, y la parte afectiva volitiva,
que es ya la integración de lo que conoce y de lo que manifiesta en su comportamiento. Debe apuntar a lo que el estudiante debe hacer en términos de actividades de aprendizaje y no en la actividad del profesor. No es lo que yo voy a hacer, es lo que tengo que lograr que mi alumno haga. Se redacta cada objetivo como si el estudiante estuviera diciendo el objetivo. Entonces ahí está. El estudiante tiene que estar diciendo, yo soy capaz de. Hola Gladys, mami. Gladys salió buscando señal, por lo visto, ¿eh? Le estoy viendo ahí a Gladys en su vehículo. Está saliendo buscando señal, mami. ¿Sí? Te admiro y valoro muchísimo. Y así con la lluvia la señal es ingrata. Se redacta cada objetivo como si el estudiante estuviera diciendo el objetivo, es ahí está, y ahí está. Ejemplo, citar los pasos para la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Viene de la mano de nuestro ejemplo de la medicina, ¿verdad? Entonces, el alumno es el que debe citar. Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando en las terminaciones de ar, er, ir, en infinitivo, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos en términos de competencias y capacidades, es en términos de primera persona, cito, ¿verdad? Y cuando hablo en términos de indicadores, es cuando yo quiero ver que el alumno cita, ¿verdad? Entonces se espera que los alumnos citen, si es en forma plural, o sería en primera persona, cuando es capacidad, cito, ¿verdad? Bien. Empezar con un verbo activo. La primera palabra de un objetivo es un verbo activo. El verbo seleccionado debe indicar la conducta que el estudiante demostrará al momento en que desarrolle la actividad o contenido. Puede ser formulado con un verbo en infinitivo o en primera persona singular. Es lo que ya adelantamos. Ad, er, ir sería la terminación en infinitivo. Identificar las consecuencias de una picadura de abejas. Identificar sería ahí. Y ahí tenemos la tercera condición, que tenemos que enunciar los objetivos en unos términos que tienen un significado uniforme. Debe evitar los verbos que sean polisémicos. Poli viene de varios, sémicos de varios sentidos. Más de un sentido significa eso. Que pueden significar muchas cosas a la vez, porque si significan muchas cosas a la vez, caemos en la ambigüedad. Y si es ambiguo a la hora de elaborar un indicador o una evaluación, esa evaluación también es ambigua y es cuando se presta a más de una respuesta. Por ejemplo, justamente entiendo la responsabilidad de la comunidad en el control de las enfermedades contagiosas. La palabra entiendo significa muchas cosas diferentes para muchas personas distintas. Para un educador o una educadora puede significar que los estudiantes son capaces de nombrar diferentes agentes en la comunidad que tienen la responsabilidad de controlar las enfermedades contagiosas. Para otro quizás signifique que el estudiante, al que le proporcione un problema novedoso acerca de una enfermedad contagiosa, puede identificar las instituciones de la comunidad apropiadas e indicar los servicios o las acciones que se puedan esperar de ellas. O sea que aquí se le da varia interpretación a la palabra entiendo. Por lo tanto, cada enunciado debe relacionarse con un solo proceso. Por ejemplo, conozco los principios elementales de la psicología y los valoro en su justa medida. Este objetivo tiene dos procesos, uno cognoscitivo, conozco, o conceptual, y el otro valoro. Ambos son diferentes y requieren distintos procesos evaluativos para obtener la evidencia de su logro. ¿Qué voy a hacer? Solamente voy a separar, ¿sí? Voy a convertir en un objetivo la primera parte con conozco y la segunda parte de valoro voy a convertir en otro objetivo y ya está. Voy a separar ambos procesos mentales, porque ahí está justamente la tecnología, un proceso mental por vez. Ambos son diferentes y requieren distintos procesos evaluativos para obtener la evidencia de su logro. Si ambos son objetivos importantes, deberían enunciarse separados. Es lo que ya explicamos. Bien, aquí entonces, ¿qué estamos teniendo? Tenemos cómo los objetivos deben enunciarse al nivel apropiado de generalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde va?
deberían ser formulados de tal manera que puedan ser realizables. Al mismo tiempo, no deben ser redactados en un sentido muy estrecho y específico, de tal manera que parezca un listado de contenidos a aprender. Ejemplo 1. Conoce la nutrición. Es demasiado vago para servir a ningún propósito. Ejemplo 2. Identificar la función de las proteínas en el cuerpo. ¿Vieron ustedes? Conoce la nutrición, se puede especificar diciendo identificar la función de las proteínas en el cuerpo. ¿Se acuerdan que nosotros siempre estamos hablando de desayunar proteínas? ¿Sí? ¿Cuándo voy a valorar la importancia de desayunar proteínas? Cuando conozco la función en el cuerpo. Identificar la función de la grasa en el cuerpo. Identificar la función de los carbohidratos en el cuerpo. Identificar la función de los minerales en el cuerpo. Identificar la función de las vitaminas en el cuerpo. Estos objetivos no solo se convierten en una lista aburrida de leer, sino que es innecesariamente específica. ¿Qué quiere decir eso? De que todo esto yo puedo generalizar. Ejemplo 3. En un nivel apropiado de generalidad, todos los objetivos podrían combinarse en una oración que se leyera del modo siguiente. Identifico la función de las 5 clases de nutrientes en el cuerpo. O identificar la función de las 5 clases de nutrientes en el cuerpo. Perfecto. Identifico o identificar, es lo que varió ahí. Identifico es primera persona, yo identifico, o identificar, que es el infinitivo. La redacción de los objetivos no debe contar con más de 25 palabras. Un buen objetivo debe ser simple, fácil de comprender. No siempre más palabras aclaran mejor el objetivo, sino que muchas veces ya le da sería que da vueltas y no aterriza cuando tenemos exceso de palabras. Los objetivos deben ser realistas. ¿Se acuerdan las características que citamos en la primera página? Deben ser posibles de alcanzar en el tiempo disponible para la enseñanza y las características de los estudiantes. Los objetivos deben ser realizables en el tiempo establecido. 80, 90 minutos, 2 semanas, por eso es que yo debo elaborar de acuerdo a la duración de mi clase. Ejemplo, conocer los componentes de un botiquín o utilizarse durante una caminata por el monte. Entonces, ahí se reduce a la actividad que voy a realizar. Los objetivos deben determinar la manera como serán evaluados los estudiantes. La manera. El educador debe tener en cuenta su objetivo a la hora de evaluar. Deben estar directamente relacionados con las actividades de la clase y con la evaluación. Tal como se enseñó, debe tomarse el examen. Una clase basada en casos debe ser evaluada con casos de aplicación y una teórica con cuestionarios. Acá tenemos situaciones en las que muchas veces tenemos problemas cuando el profesor nunca dio como proceso de clase, pero sí después lo da como evaluación. Por decir, yo presento un estudio de casos, pero nunca enseñé con estudio de casos. O presento cuestionarios, pero yo nunca les ayudé a analizar esa clase teórica con preguntas y respuestas. A eso hace referencia. Los objetivos deben presentar los resultados directos deseados. Después de la serie planteada de experiencias de aprendizaje, debe ser posible observar los resultados de la clase. La redacción de objetivos pedagógicos son indicadores con indicadores de cantidad y calidad. Y acá recién llegamos a los indicadores de cantidad y calidad. Los objetivos de aprendizaje son una descripción genérica de los conocimientos. El saber son los conocimientos, las habilidades saber hacer y las actitudes del saber ser, que el alumno tendrá al concluir el curso o el tema. Su función es guiar la conducta del maestro y del alumno y facilitar el proceso de evaluación. Aquí me detengo de nuevo porque eso es lo que necesitamos memorizar. Siempre esa integración de saber, conocimiento, hacer habilidades y ser actitudes. Esto yo lo debo tener de memoria en mi cabeza, porque es lo que voy a tener en cuenta a la hora de planificar. Mi contenido conceptual, procedimental, actitudinal. Mi capacidad que apunte, capacidad objetivo que apunte al saber hacer, al saber ser. Mis actividades, desde mi actividad inicial, donde entra en juego lo que conoce, lo que tiene que saber hacer y la actitud que debe desarrollar. En mi técnica de desarrollo la misma cosa y en mi técnica de evaluación
La misma cosa. Y al final, en mi evaluación con mis indicadores, debo tener indicadores que evalúen conocimiento, el saber, indicadores que evalúen procedimientos, el hacer, indicadores que evalúen la actitud, el ser. Y aquí tenemos un cuadro que nos ilustra todos los elementos. La persona, número 1, la persona. Número 2, la conducta. Número 3, el contenido. Número 4, las circunstancias. Y número 5, la precisión. En la persona, ¿quién ejecuta la conducta? El alumno. La conducta, actividad que se ejecutará, verbo en futuro, que unitaria, susceptible de evaluarse. Explicará. El alumno explicará. Contenido, tema o subtema al que se refiere el objetivo. ¿A qué se refiere la conducta? Objeto de aprendizaje. Ejemplo, las causas de la Segunda Guerra Mundial. El alumno explicará las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las circunstancias, situación en la que se ejecutará la conducta. Condiciones didácticas de ayuda, materiales y restricciones. Frente al grupo. Y la precisión, nivel mínimo con que debe realizarse la tarea en un tiempo máximo de 20 minutos. Entonces, aquí tengo el objetivo que hace referencia a el alumno explicará las causas de la Segunda Guerra Mundial frente al grupo en un tiempo máximo de 20 minutos. Verán ustedes que el número 1, persona, es lo que nosotros le sacamos y empezamos con la conducta y decimos explicar las causas de la Segunda Guerra Mundial frente al grupo en un tiempo máximo de 20 minutos o explico en primera persona, ¿sí? Sin embargo, el alumno ya queda en forma tácita. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo explica o explico, es el alumno el que explica o el que explicará. Bien. Los objetivos pedagógicos necesitan tener sus dominios y sus verbos. Acá tenemos un manual al que vamos a recurrir las veces que necesitamos. Tenemos los 3 dominios. Esta parte anoche ya vimos muy bien, pero vamos a volver a ver porque vieron ustedes que es determinante saber elaborar y bien los objetivos. Tenemos los 3 dominios de objetivos. ¿Quién quiere leer esta presentación completita, por favor? Voluntario para la lectura. Y ya tenemos que ir, vamos a ir cerrando ya, casi estamos a 1 hora reloj. ¿Quién quiere leer, por favor? 3 dominios de objetivos. Si querés, 3 voy a leer, dominios profesor. de objetivos. Sí. Lee nomás, Wilmer, todavía no leíste. 3 dominios de objetivos. Las personas no aprendemos únicamente con la memoria. Cognitivamente también aprendemos a hacer cosas, procedimientos, acciones prácticas, etc. Y más aún, en aula se aprenden valores o antivalores, conductas éticas o no éticas. Es debido a este complejo entrecruce de niveles, dimensiones o áreas de aprendizaje que los objetivos deben ser formulados atendiendo a 3 dominios separados: cognitivo, procedimental y actitudinal. Cada uno se corresponde a cada tipo de aprendizaje que se dan en el aula. El siguiente esquema los presenta de una manera organizada. No sé, la profe ahí explica. Sí, mi amor, excelente, gracias. ¿Vieron cómo este material explica tan bien con términos muy sencillos? Y ahí no tenemos los dominios. Los dominios también le llaman dimensiones y son los dominios cognitivos, procedimental y afectivo, que va con la psiquis humana. Lo cognitivo, el ser humano necesita, o el ser humano naturalmente en sus funciones cerebrales básicas tiene la capacidad de conocer, retener en la memoria. Es el dominio cognoscitivo, de conocimiento. Y eso que conoce le ayuda después a actuar, a llevar a la práctica. Y ahí salen los procedimientos. Si yo conozco y practico, después desarrollo una afectividad, ¿en qué medida me afecta? Y ahí salen las actitudes. Y ahí tengo lo cognoscitivo, que es lo conceptual,
saber qué. Por ejemplo, defino el concepto de primeros auxilios. Es el saber qué. El saber por qué explico las consecuencias de una herida no desinfectada. Procedimental, el saber hacer, evalúo la atención a brindar a un niño caído de un árbol. El saber hacer ya. Y procedimental psicomotor, también saber hacer, que es físico, manejo adecuadamente el instrumental quirúrgico básico. Y el afectivo, el saber ser, valoro la adecuada esterilización del instrumento quirúrgico. Acá yo les voy a dar un aporte fundamental que ustedes necesitan aprender. No hace mucho esta parte estuvimos viendo en el Colegio Parroquial de Santa Rosa, que el padre Rubén me sigue pidiendo mi aporte a pesar de que ya me jubilé. Entonces me sigo yendo a apoyar en instituciones educativas. Y esta parte fue un aporte fundamental con los colegas en ejercicio, que cuando vos elaboras un objetivo, cuando vos elaboras una capacidad o cuando vos elaboras un indicador afectivo, actitudinal, tiene que ir con el contenido que vos enseñás. Y acá se evidencia que se hace referencia a primeros auxilios. Entonces, valoro la adecuada esterilización del instrumental quirúrgico. No es que voy a poner un objetivo actitudinal diciendo manifiesto interés durante el desarrollo de la clase. ¿Qué clase? Tiene que estar ahí el contenido, ¿sí? Y en este caso, de primeros auxilios. Entonces, todos los objetivos o los indicadores tienen que ir con el contenido que se desarrolla en el día. Bien, tipos de objetivos y sus verbos. La forma tradicional, de acuerdo a la forma tradicional de elaboración de objetivos, los verbos se utilizan en infinitivo. Acá nos habla de la forma tradicional. Y tenemos los hechos, conceptos y principios, que son los conceptuales. Identificar, reconocer, ratificar. Todo aquí me quedo en el plano cognitivo de conocer. Los procedimentales, el hacer ya, llevar a cabo, ¿verdad? De manera física. Yo lo tengo que ver, ¿verdad? Que está realizando la persona. Manejar, confeccionar, utilizar, aplicar, recoger, representar. Y los actitudinales, valores, normas y actitudes. Respetar, aprender, aceptar, practicar, ser consciente de, iniciarse, etc. La forma actual, este es nuestro gran aporte. Dice así: actualmente se utilizan los verbos en primera persona del alumno para significar que es él el que tiene que alcanzar las conductas deseables y que el profesor es un facilitador u orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje que hace ese joven o niño. ¿Por qué recurrí a este material? Porque justamente nos hace esta diferenciación de esta forma actual. Ejemplo, la forma tradicional: identificar, utilizar, respetar. Lo único que voy a hacer es hacer que el alumno lo pronuncie diciendo: yo identifico, yo utilizo, yo respeto, yo construyo, yo represento. ¿Para qué? Para que se sienta protagonista. Esa es la intención. Acá tenemos verbos para los objetivos generales y específicos. En las propuestas curriculares de las carreras se establecen metas a largo plazo o globales, así también como metas a corto o mediano plazo, también llamados específicos. En este apartado es importante identificar una secuencia de verbos utilizables para cada caso. Esto está para educación universitaria, por eso ya menciona ahí la carrera, ¿verdad? Verbo utilizado para redactar objetivos generales. Ahí tengo analizar, diseñar, enumerar objetivos generales. Para objetivos específicos, advertir, demostrar, determinar, mencionar, definir, enumerar, mostrar, etc. Y aquí de nuevo solamente esto es lo que nosotros ya estuvimos viendo, los objetivos cognitivos según niveles de aprendizaje. Tenemos el conocer, reconocer, es el nivel, por decir, inicial. ¿Por qué? Porque tenemos que ir del nivel básico al nivel más complejo, ¿sí? Analizar, planificar, contrastar. Lo vamos complicando. Esto lo vamos a especificar más acá. Niveles de aprendizaje en el dominio cognitivo. O sea que yo no me tengo que quedar con mi primer nivel de conocimiento. Debo lograr que el alumno comprenda y que el alumno lo aplique. Esto es lo que nos dice acá directamente, ¿verdad? Yo conozco, yo comprendo y yo aplico. Si no aplico, no conocí bien y no comprendí. Tengo que llegar al nivel de aplicación.
Esto ya lo vamos a explicar enseguida en la taxonomía de Bloom. Ahí está, es esto. Va del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y vamos a sintetizar ya enseguida acá. Tenemos, ¿se acuerdan que esta representación ya lo habíamos presentado en didáctica? Tenemos aquí el pensamiento de orden inferior va hacia lo superior. Solamente conocer es recordar. Acá conocimiento como sustantivo y como verbo es recordar. Como sustantivo es comprensión, como verbo es comprender. Aplicación como verbo aplicar, análisis, analizar, síntesis, evaluar y evaluación ya es crear. Bueno, aquí cuando estoy hablando de actividades, lo voy a expresar en términos de sustantivo, por decir el conocimiento de, la comprensión de, la aplicación de, estoy haciéndome referencia a actividades. Ahora, cuando lo expreso ya como objetivos que apunta a esta actividad, lo voy a expresar como verbo. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y va de lo inferior a lo superior. La vez pasada nosotros teníamos al revés, una pirámide invertida. Bien, y acá tenemos los verbos del nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Vieron que es diferente. No es solamente los verbos para conocer, para lo procedimental y actitudinal, sino que va para conocer. Para el primer nivel de conocer son estos verbos: definir, describir, identificar, clasificar. Para el segundo nivel es comprender, distinguir, sintetizar, ya es más complicado. Yo defino lo que el autor me lo tiene definido. Describo lo que veo objetivamente. Pero si comprendo, ya soy capaz de distinguir. Si comprendo, ya soy capaz de sintetizar. Ahora, si conozco y comprendo, soy capaz de aplicar en ejemplos, cambiando, demostrando. ¿Vieron cómo se va complicando? Ahora, si conozco, comprendo y aplico, soy capaz de sintetizar, categorizando, compilando, creando. Ahora bien, si soy capaz de definir, de distinguir, de ejemplificar, de categorizar, también soy capaz de juzgar. Y ahí llegué al nivel 5, que es evaluar. Este nivel 5, evaluar, tiene que ver con el pensamiento crítico, reflexivo y la valoración. Y ahí nos vamos al enfoque de la Universidad Nacional de Pilar, que es el pensamiento sociocrítico. Sí o sí debo llegar a evaluar. Acá de nuevo tengo la escalera, por eso pasé rápido en aquello que se estaba explicando, porque vamos a intensificar mucho, porque esto llega a la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom, que es su autor nada más, ¿verdad? En conocer solamente busco memorizar la información, y es muy importante, debo memorizar la información. En comprender, decirlo con las propias palabras, explicarlo. En aplicar, hacer algo manualmente con la información o procedimentalmente. Elaborar un mapa conceptual, por ejemplo, a lo mejor no lo hago, no manipulo un objeto con las manos, pero sí estoy pasando por una elaboración. Analizar, separar la información, partes más pequeñas para reconocerlas una a una. Sintetizar una información que aparentemente no tiene nada que ver entre sí y lograr algo nuevo. Un conocimiento, hacer una síntesis. De todos los escalones anteriores, llego al último, que es evaluar. Juzgar el trabajo de otros y ser capaz de emitir una opinión válida basada en criterios objetivos medibles, contrastables o constatables, que se pueda constatar sería. Y acá tenemos esa relación entre aprendizaje, dominios, verbos y actividades. Vamos a mirar bien, en el centro está el aprendizaje. En el primer nivel voy a empezar con conocimiento, ¿vieron? Esta es una imagen sabia, sintética y sabia. Voy a la flechita de conocimiento. ¿Cuáles son mis verbos? Definir, describir, dibujar, identificar. ¿Con qué actividades? Con una definición, uso del diccionario, eventos, películas, artículos en revistas. ¿Vieron qué sabia es esta ilustración para mi planificación de clase? Para mi primer dominio de conocimiento, yo voy a usar estos verbos y voy a crear estas actividades. Voy a crear estas actividades. Voy a crear situaciones para desarrollar estas actividades. ¿Sí? Bien, si paso del conocimiento a la comprensión, acá tengo dos posibilidades de verbos. Acá sería cambiar, confirmar, ilustrar, y mis actividades serían las analogías, relacionar,
y confirmar el recogido de la información. Comprensión, los verbos extender, relacionar, inferir, confirmar el uso del conocimiento. Para mi aplicación tengo mis verbos aplicar, interpretar, cambiar. ¿Cómo empleo el conocimiento en estas actividades? Resolver problemas, crear diagrama. Para analizar, los verbos serían inferir, analizar. Mis actividades ya sería descomponer un argumento, establecer una conclusión, hacer una representación. Ya llego acá en las actividades. O sea que acá es una síntesis de mi plan de clase. Y la síntesis serían los verbos desarrollar, crear, originar. Las actividades serían obra, artículo, libro, organizar las partes. Y llego al último nivel, que es la evaluación. Mis verbos evaluar, juzgar, y mis actividades comparar los estándares, establecer conclusiones, emitir un juicio sobre un logro. Esta presentación es sabia. Y acá solamente tengo así en forma ilustrativa de nuevo, que empiezo acá con lo que conozco, tengo que recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Entonces aquí tengo ilustrado en forma de búhos, y aquí en las hojitas están los verbos que ya tenemos en presentaciones anteriores. Esto es para sistematizar. Por eso es que no es tan importante que se vea bien, ¿verdad? Y acá conectamos las dimensiones cognitivas y la taxonomía revisada de Benjamin Bloom, ¿sí? La dimensión del conocimiento, tengo acá los hechos, conceptos, procesos, procedimientos, principios y metacognitivos. Recordar es listar, recordar, resumir, reproducir. En comprender va parafrasear, explicar. En aplicar, clasificar. En analizar, resumir, contrastar, hacer un diagrama. En evaluar, ordenar, reseñar. En crear, categorizar, modificar, diseñar. ¿Cuándo yo voy a recurrir a esto? Cuando estoy planificando. No me voy a quedar en la dimensión de conocimiento, sino que voy a ir aumentando. Eso también es secuencial. Y esto es reiterativo, pero es otra clase de cuadro que va al orden superior. Dice acá, mapa de la taxonomía digital de Benjamin Bloom, que empiezo por recordar aquí abajo. Recordar, reconocer, listar. Después, comprender, interpretar, resumir es reiterativo, ¿sí? Acá, aplicar, analizar lo mismo los verbos, evaluar los verbos, crear los verbos. ¿Qué vemos acá? Un espectro de la comunicación. Colaborar, moderar, negociar, debatir. Entonces, ahí tengo todos los elementos que necesito para mi planificación. De nuevo, acá tenemos, atiendan bien lo que dice acá, taxonomía de Bloom, lenguaje para entender el aprendizaje. Y voy a mirar acá lo cognitivo, psicomotor. Acá está lo interpersonal, lo afectivo, lo perceptivo, lo reflexivo. Entonces acá tengo lo interpersonal cuando busca dar, proponer, aportar, incluir, resumir, también disentir con el otro, por eso es interpersonal, ¿sí? Entonces acá tenemos un juego, una presentación muy interesante de los niveles de aprendizaje. Describen la extensión, hasta dónde va, de lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo, de lo agilado a lo integrado. Crear, y empiezo acá, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El profesor debe guiar a los alumnos de los niveles de aprendizaje inferiores a los superiores, de lo inferior a lo superior. Y acá tengo los dominios de aprendizaje: afectivo, perceptivo, cognitivo o cognitivo, psicomotor e interpersonal. Bien, y de nuevo, es lo que yo le estaba enfatizando, es para que caiga en mi planificación didáctica, en mis capacidades, en mi actividad de inicio, de desarrollo, de cierre, y acá con mis indicadores que lo debo evaluar. Esto es lo que les puse anoche y era lo que hoy íbamos a estar verificando. ¿Para qué? Para poder después ver la demostración de la clase. No se preocupen, nosotros esta semana, yo lunes ya le tengo que mandar a la evaluadora, perdón, le tengo que mandar a la licenciada Serena las 33 instituciones en donde van a ir a practicar con las 33 identificaciones de coordinadores en una sola lista, y le anexo esa ficha para que yo tenga un respaldo de que trabajé con ustedes. Y en la semana la directora se va a encargar de hacerle llegar, o vamos a ver cómo nos orienta, para hacer llegar los pedidos de autorización en las instituciones.
Por lo tanto, este sábado todavía nos queda muy bien la clase demostrativa que les prometí para hoy. Entonces, yo les voy a demostrar, ustedes me van a observar. De todos modos, ustedes ya tienen ahí en la plataforma los registros, los indicadores de observación de clase y los indicadores de elaboración de informes de la clase del compañero y el formato de informe. También ese informe, cómo lo vamos a elaborar, ya lo vamos a estudiar la próxima clase en la presencial. Vamos a estar seguramente que sistematizando todo el viernes y el sábado lo vamos a estar llevando a la práctica, por decirlo así. Entonces, como que en la presencial no solemos tener actividad, solamente les reitero esto de anoche, que elaboren, por favor, saquen un contenido de su título de grado, elaboren un objetivo general, objetivo específico, conceptual, procedimental, actitudinal, viendo lo que hoy también estuvimos estudiando para poder elaborar solamente esta pequeña tarea, porque en realidad yo tomo siempre las devoluciones y creo que en didáctica tuvimos un tanto exceso de actividades. Entonces, con esto nos quedamos. Yo les doy las gracias y les solicito a ustedes sus preguntas, todo lo que quieran preguntar para poder ir cerrando, porque creo que llegamos a 1 hora y media de conexión. ¿Alguna consulta? En el chat tenemos la asistencia seguramente, por favor. Ya tenemos el enlace de la asistencia. Por favor, si pasan a firmar su asistencia, a De mi registrar, por parte favor. no, profe, gracias. Dale Todo. mi corazón. Gracias por la devolución. Ustedes saben de que nosotros seguimos en contacto por tutoría, por WhatsApp, por celular. Me Sí, buscan. todo Yo muy estoy. claro, profe, muy Dale mi clarito. vida. Dale mi corazón. Vamos a Muy buena seguir. la clase de hoy, profesora. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Hasta Porque luego. participaron ustedes. Hasta luego. Gracias. Profe, ¿sabes qué voy a rescatar de vos para mi práctica docente o para mi docencia? Sí, Que mi vos amor. decís mucho, este es fácil de comprender, y parece que le agregas siempre eso y eso hace que realmente yo creo que tengamos una predisposición mental para aprender cuando uno dice esos detallitos, nomás de decir, este es fácil de aprender o Muy no se bien. van a complicar. Gracias, mi reina. Gracias, gracias por tu ¿En qué devolución. chat de la asistencia, profe? Está mi corazón acá. El chat está ya perdón, en el chat acá del Zoom se tiene. ¿Encontrás, Pedro? En el chat acá del Zoom vas a encontrar. No, no me está habilitando, pero igual. Voy a copiar por las dudas, entonces te paso. Copiar enlace. Gracias. Con mil gusto. Te voy a pasar en tu WhatsApp que está por aquí. Bueno, si no hay consultas, nos vamos despidiendo. Profe, buen día. Sí, ¿Sí me puede buenos pasar días. también en mi chat Sí, el tema señor. del enlace? Porque Con no, mil no me gusto. habilita. Sí, señor. Ya me copio a mí misma y les copio a usted. Póngame un hola para encontrarles rápido porque les tengo en el grupo, ¿sí? Ahí ya copié. Me ponen un hola en el celu y ya les paso. Gracias, profe, por este Pero día. con mil gusto, que tengan un lindo sábado en familia. Aprovechen que la tecnología nos da esta posibilidad de conectarnos. Así que vamos a aprovechar al máximo. Gracias, Bueno, profe. Buen con fin mil de. gusto. Buen fin de Gracias, ustedes profe. también. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ya te paso, Pedro. Ya le pasé, profe. ¿Sí? ¿Ya le pasaste? Bueno, ahí le copio a alguien que me pone ahí también. Ahí sí. Bueno, ya le copio entonces a este que me pone un hola acá.